Si us va bé, parlaré en castellà perquè el meu català encara no és massa bo. Doncs, perquè si parlo en català, ahí sí que no llegamos al Barça. Así que podemos hacer compatible el Coltan con el Barça, no hay problema. También tenemos un poquito de inglés y francés aquí, pero bienvenidos si queréis expresaros en catalán o preguntar algo, por supuesto. Bueno, estamos muy contentos de contar con este espacio, esta oportunidad de entablar este diálogo para contaros precisamente de qué se trata esto. En principio me gustaría contaros quiénes somos, de dónde venimos, por qué trabajamos estas problemáticas. Somos el Instituto Jane Goodall. Jane Goodall es esa mujer que tal vez conoceréis de documentales de National Geographic, por ejemplo. Cuando tenía 26 años se fue a la selva en el año 60 a vivir con los chimpancés para ver cómo era su mundo, cómo vivían ellos y qué podíamos aprender de ellos y de nuestros ancestros también. Esa mujer ha realizado mucho más que investigación. Además de revolucionar los paradigmas científicos de la época, ha trabajado muy fuerte en conservación, en educación ambiental, en programas en África y en el resto del mundo. ¿Quién lo hubiera dicho hace más de 50 años, cuando empezó una mujer sola en el año 60 en África? Dijeron que no podía ir sola, tenía que ir con alguien. Llevó a su madre, fue con su madre a la selva, por lo menos los primeros meses, luego se quedó, pasó casi 30 años en la selva, investigando, revolucionando el concepto de Homo sapiens también, porque hasta ese momento se pensaba que éramos los únicos capaces de utilizar herramientas. Por ejemplo, descubrió que los chimpancés hacen y utilizan herramientas que tienen sus estructuras sociales, nos volvió a poner más en contacto con el reino animal, de que parecemos que no somos parte, nos pensamos como que estamos fuera. Y fue un nexo de unión a través de la especie que está más cerca de nosotros y viceversa, ¿no? Está un 98,5% de ADN en común tenemos con los chimpancés y los bonobos, y nos ayudan a entender muchas de las cosas que han ocurrido a lo largo de la evolución y cosas que ocurren hoy en día. Los chimpancés también están en peligro de extinción. Quedan menos de 200.000 en el África ecuatorial. Comparados con casi 7.000 millones de humanos que somos en el planeta. Si sumamos todos los grandes simios, gorilas, chimpancés, orangutanes, bonobos y los humanos, nosotros somos el 99,999% de los grandes simios en este planeta. Estamos trabajando también con las comunidades locales, haciendo empoderamiento de mujeres, apoyando proyectos sostenibles, microcréditos y un sinfín de proyectos en todas las zonas de África ecuatorial, donde hay hábitats de grandes simios también, trabajando cuestiones sanitarias, de HIV y entendiendo la conservación como un proceso integral, ¿sí? Que empieza con la comunidad local como actores, y nosotros también somos una comunidad aquí y también trabajamos educación ambiental aquí, y un tema que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con nuestros patrones de consumo también. Seguimos trabajando también, por ejemplo, en África, con los refugiados congoleños de la guerra de Coltan, en Tanzania, en Lugufu, por ejemplo, con el proyecto Roots and Shoots, Arrels y Brots en catalán. Es un programa educativo que está en más de 120 países y que intentamos extenderlo, y ya está también en Cataluña. Es uno de esos programas, por ejemplo, lo comento porque la gente nos asocia normalmente solo con los chimpancés, con el centro de rescate que tenemos, además de chimpancés huérfanos, pero básicamente trabajamos con personas, porque a veces nos plantean, pero ¿por qué no usas ese dinero para los pobres niños y no para los chimpancés? Nosotros no tenemos disyuntivas porque el dinero no se lo damos a los chimpancés. No tienen bolsillos evolutivamente, siempre va para la gente que trabaja, se generan puestos de trabajo, educadores, cuidadores, ahí tenemos proyectos de viveros, de pozos de agua y demás. Entonces ayudamos a la comunidad local y a través de eso ayudamos a proteger todo el ecosistema. Como comentaba, en Lugufu, en Tanzania, hemos estado trabajando con los refugiados congoleños, más de 90.000 han estado en ese campo, y por ejemplo 3.000 son miembros de Roots and Shoots, el programa educativo, y han hecho unas iniciativas en el campo de refugiados impresionantes de formación, de conservación, que luego han llevado de vuelta a Congo porque han sido devueltos una vez que terminó en teoría el conflicto. Pero bueno, esto es una simple visión general de lo que es el Instituto Jane Goodall. No voy a profundizar en esto porque sería para mucho tiempo,
Pero entre todos estos programas de investigación, conservación y educación que hacemos, voy a hablar hoy de uno que es una campaña que se llama Movilízate por la Selva, que tiene que ver con el tema del coltán. El coltán o coltan, como queráis llamarle, es una combinación de dos minerales en realidad, de columbita y tantalita. ¿Sí? Son minerales muy escasos, se encuentran en pocos lugares del mundo, en Australia, en Canadá, por ejemplo, en Brasil y también República Democrática del Congo, donde se estima que está en el 80% de las reservas mundiales y se estima que en la producción mundial actual más o menos estaría el 30% del coltán viniendo de ahí. No se lo puede saber ciertamente por el contrabando que hay, por el lavado del origen que se hace y es difícil estimarlo, pero sí es obvio que está saliendo coltán de ahí porque se lo ve permanentemente y bueno, sabemos que eso está yendo a algún lado. Este mineral tiene cualidades muy especiales, ¿sí? La superconductividad que tiene, el carácter ultrarrefractario, puede soportar temperaturas muy altas de casi 3000 grados, es un capacitor que almacena energía temporalmente, se usan los condensadores de los circuitos en los móviles, por ejemplo, no solo en los móviles, también en los ordenadores, en las pantallas de plasma, en la industria aeroespacial, en todo lo que es nanotecnología, las pequeñas cositas que vamos usando, seguramente está el coltán involucrado. El problema ha sido, el mineral en sí no tiene ningún problema, es fantástico, pero es muy escaso. Entonces hay tanta demanda al mismo tiempo de este mineral que hace subir los precios por ley de oferta y demanda, y esos precios, en el caso de Congo, han llevado a una lucha. Si bien la guerra empezó antes y hay razones históricas, políticas y étnicas para analizar, pero es un gran aliciente para seguir disputando esos territorios y para financiar a las propias guerrillas y al ejército a veces a través de la explotación ilegal y venta o contrabando de coltán y otros minerales del que también hablaremos, ¿sí? De la casiterita, el oro, diamantes y demás, que también hay en esa zona que es una de las más ricas del mundo, donde a la vez tiene de la gente más pobre del mundo. Lo hemos visto en artículos esporádicamente. El tema del coltán sale una y otra vez, esto desde el año 96 que viene surgiendo. Sin embargo, no ocupa los titulares que tal vez debería ocupar un conflicto que lleva unos 6 millones de muertos a esta altura. 6 millones de muertos es más o menos la cantidad de víctimas del Holocausto en Europa. ¿Sí? Ocurre en África, ocurre lejos, nosotros no tenemos nada que ver, no nos metemos, pues sí tenemos que ver también. Aunque no lo sepamos, aunque todavía no seamos muy conscientes de eso, tenemos mucho que ver con esos conflictos. Simplemente les voy a mostrar un tráiler de una película que podéis ver en internet. Se llama Sangre en el móvil. Pay attention. Be careful. But because, anything can happen. And you film it, and then they see, okay, this can be a danger for us. You are dead. I'm on my way to the eastern Congo, one of the most dangerous places in the world. Congo has been a major source of natural resources for the mobile industry the last 15 years. I've heard that in mines deep in the jungle, children are working under horrible conditions. I want to go there and see if it's really true. Stop. Chauffeur, arrêtez votre monteur. Chauffeur, crée ta monteur là, yo. Officially there's peace in Congo, but in the area I'm entering the war continues. This is Chance. He's 16. He says that for the last 3 years he's been working in Bessie, the biggest illegal mine in Congo. He wants to take me there. You see? And this is horrible. What they are living is really horrible. 4 years ago, this place was nothing but jungle. Today, 15 to 25,000 people are working here. Different armed groups are fighting to gain control over the mine.
These teenage boys stay down here for several days, digging out minerals essential for the mobile industry. Mines like these are fueling the war here. In the last 15 years, more than 4 million people have died. These minerals end up in mobile phones, like my Nokia. Does that make me responsible? We are all responsible. And you know that all this is going into you. We must feel revolted by this situation. We are human beings. Good afternoon, Nokia. Lo que tal vez le falta a la película es adentrar en algunas cuestiones históricas, no da el tiempo para todo, pero muchas veces veremos en los periódicos algunos acrónimos y para identificar a estos actores que están en el terreno, hablemos de los grupos armados. Estamos hablando del este de Congo, la zona que es fronteriza con Uganda, con Ruanda, donde se calculan que hay unas 200 minas, por ejemplo de coltán, y la mitad están en posesión de grupos armados. Cuando digo grupos armados también incluyo al ejército de Congo, que muchas veces opera independientemente. La capital de Congo está en la otra punta, en Kinshasa, donde hay redes de corrupción, donde cada capitán oficial intenta hacer su negocio, donde cobran a los trabajadores que quieran operar en la mina, cobran su tasa. Las guerrillas a veces lo que hacen es secuestrar a los hombres de aldeas, llevárselos a trabajar, especialmente a los niños. Se hace una explotación artesanal, por lo tanto se hacen pozos y se van haciendo cada vez más pequeños los túneles, para eso van muy bien los niños. Se calcula que por cada kilo de coltán hay 2 niños muertos, más o menos es la tasa que vemos. Además los niños son reclutados también por las guerrillas, y no solo por las guerrillas, ¿sí? Pero para ver, por ejemplo, los actores, las FARC son las Fuerzas Armadas de la República de Congo, donde hoy en día también se han integrado, por ejemplo, miembros del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, que en su momento también fue una guerrilla conformada por Tutsis, ¿sí? Donde estaba, por ejemplo, Laurent Nkunda y otros personajes buscados por la justicia. También se han integrado en parte guerrilleros Mai-Mai congoleños en lucha contra los Hutus ruandeses que han venido a Congo. Las MONUSCO son las siglas que han tenido las tropas de Naciones Unidas, que siguen ahí teóricamente haciendo apoyo logístico a las fuerzas, al ejército de Congo, aunque hacen poco más que salir de sus bases. A veces hay violaciones masivas a 20 kilómetros y se enteran un día después o 2. Es un poco desesperante. Tenemos gente que ha estado trabajando en la zona, que sabe lo que pasa ahí. Es muy duro verlo, que las tropas de Naciones Unidas intervienen muy poco, no se llevan demasiado bien con la gente, nadie confía en ellos, y para los soldados que están ahí, de Pakistán, de India, de Uruguay, de distintos lugares, no sé, parece que les saliera a cuenta estar ahí, ganan varias veces más que en su propio país, están ahí y no intervienen demasiado, tampoco parece que pudieran hacer mucho. Y por otro lado, estar aliados con el ejército de Congo también tiene consecuencias, porque muchas veces el ejército de Congo hace las mismas cosas que hace la guerrilla. Y estamos hablando de violaciones de derechos humanos, violaciones masivas, etc. El otro actor que hay aquí, hablamos recién de los Tutsis, que es una de las etnias que hay en Ruanda y que están gobernando en este momento. Los que gobernaban antes, la mayoría de Hutus, protagonistas del genocidio del año 94, cuando cambió el gobierno, precisamente huyeron a Congo entre los refugiados Hutus y están operando desde ahí, ¿sí? Son las FDLR. Interahamwe, también paramilitares hutus ruandeses operando, y en el norte de Congo la LRA, un grupo que opera en Uganda sobre todo, pero que está también en la zona esa norte. Estamos diciendo que del tráfico de minerales y del transporte hasta las casas de venta se están más o menos obteniendo unos 180 millones de dólares al año los grupos, diferentes grupos, ¿sí? O sea que es un negocio muy grande, que a muchos les interesa mantener el control de ese territorio. Hay probablemente generales del ejército de Congo que no les interese demasiado que entre en paz o que ese territorio sea cedido a otro, etc. Es un conflicto bastante difícil de ver. Me gustaría mostraros
unos minutos de este vídeo, que es documental que salió el año pasado. Todavía no está en castellano ni en catalán, pero si me permitís, está en inglés. Yo lo voy a traducir arriba y también está subtitulado en francés. Congo is like a nightmare in heaven. Congo es como It's a heaven because una pesadilla en el cielo. Congo is the heart of Africa. Es un paraíso porque está en el corazón de África, lleno de recursos naturales, gente, animales, flores. Everything. Congo is heaven, but the thing is that people are living like in hell. Congo es un paraíso, pero la gente vive como en el infierno. La gente se muere. To hear 1 million people. Hablamos de 1 millón, 2, 3, 4, 5 millones de personas. Y la situación empeora y empeora. Because the money is there. Porque el dinero está ahí, los recursos están ahí al Congo, And everybody wants a piece of Congo. y todo el mundo quiere un pedazo del Congo. Everybody wants a piece of Congo. Todo el mundo quiere un pedazo de Congo. También lo podéis ver en internet. La verdad develada. ¿Sí? Why are people living hand to mouth? ¿Por qué está la gente viviendo en esas condiciones en uno de los países con más recursos del mundo? $1 billion of gold alone. Produce $1 billón al año solo de oro. Nos aprovechamos del cobalto, el estaño, el cobre, el tungsteno, y sin embargo nos quedamos callados. When people invade your country, Cuando la gente invade tu país, violan a las mujeres, a los niños, morally control te your controlan mind. moralmente, tu mente, tu espíritu. There's a pattern. Genocide. Hay un patrón en los You can see it coming. genocidios. It's like a hurricane. Es como un huracán. Are we going to have to wait for 20 more years? ¿Vamos a esperar 20 años más para que alguien pare este holocausto? Hay un consenso global que dice que está bien que mueran 6 millones de negros en el África y que nosotros nos quedemos callados. So I kept asking our intelligence, Yo sigo preguntándole a nuestra gente de is there any inteligencia, truth to this? ¿es verdad todo I mean, esto que what's está happening? pasando? ¿Qué está pasando ahí? I don't think policymakers could No claim creo que that los they didn't know. políticos puedan decir que no sabían. There's something wrong. Algo anda There's mal. something wrong with us in terms of the way we think about Algo Africa. nos pasa en nuestro modo de pensar sobre África. The story of Congo is often overlooked for its complexity. La historia de Congo a menudo no se mira mucho por su complejidad, pero es una historia de fronteras porosas y de identidades nacionales confusas. Grupos con acrónimos que cambian de lado y vecinos que roban y asesinan mientras la comunidad mira. El número de muertos supera el del Holocausto, en parte en razón por el rol de Estados Unidos en África Central. Ahora la gente quiere que cambiemos el modo en que nos relacionamos con Congo y ayudar en la reconstrucción de su país. El primer principio para comprender lo que pasa en Congo es que los asuntos de Congo nunca han sido determinados por la gente de Congo. Las fronteras nacionales fueron formadas en la Conferencia de Berlín en el año 1885 y el Congo fue otorgado al rey Leopoldo II de Bélgica como propiedad personal. Fue su propiedad personal durante 23 años y durante ese periodo amasó una fortuna, más de lo que sería hoy $1 billón, principalmente a través de la esclavitud, para la extracción de marfil también y de caucho. Mientras los belgas buscaban marfil y caucho, también encontraron diamantes, oros, cobalto, cobre y también coltan, manganesio y otros. Desde 1885, el Congo ha estado en medio de una batalla geoestratégica, principalmente por sus recursos naturales. Una de las razones del conflicto ha sido la voluntad de distintos grupos armados de apropiarse de ese territorio para aprovechar esos minerales. Estos recursos que están en Congo son vitales para muchas industrias de Occidente. La industria del automóvil, la industria aeroespacial, la industria de las altas tecnologías, la industria electrónica, incluso la de la joyería.
Estos minerales existen en grandes cantidades en la República Democrática de Congo, en particular en la parte este del país. Este es el mayor territorio de la Tierra donde hay un gobierno que no funciona. El Congo todavía es un estado policial, no hay libertad de prensa. El ejército no es un ejército, son grupos indisciplinados que no siguen las reglas. Pero en todos estos 125 años han pasado muchas cosas que nos ayudan a entender por qué las cosas están como están. Desde 1885 a 1908 hablamos de poder personal, esclavitud. Desde 1908 a 1960 hablamos de colonialismo. En el año 60 sale un líder que fue asesinado el año después y luego una dictadura, la de Mobutu, durante 3 décadas. Luego una invasión desde Ruanda y Uganda en el año 96 y cuyas consecuencias la gente sigue sufriendo hoy en día. Tenemos 125 años de conflicto y eso lo que hace es vaciar las instituciones congoleñas. Y cuando tienes muchas riquezas sin gobierno, es una invitación abierta a la violencia. Para los señores de la guerra, los que vienen de Ruanda y Uganda, que se aprovechan de esta enorme riqueza natural. Desde 1996 el conflicto le ha costado la vida a 6 millones de personas. Hoy los gobiernos vecinos continúan aprovechándose de eso con fuerzas paramilitares para desestabilizar la zona. Eso es solo un pedacito de ese documental que podéis ver entero en internet. Repito, se llama Le conflit au Congo, la verdad develada. Luego pondré la dirección por ahí. Pero para explicaros lo que ocurre ahí, cómo llega ese coltán hasta nuestros móviles. Todos tenemos móviles aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos alguno más en casa, en algún cajón de esos que nos dieron alguna vez, que guardamos por nostalgia, por si alguna vez se acaba el mundo y lo necesitamos? Bueno, ¿cuántos millones somos en España? Incluyendo Knowing Goods. 46, vale. ¿A qué edad empieza a tener móvil un niño? 4, 5, 10. Bueno, o sea que seremos unos 38, 39 millones de hablantes por móviles. Bueno, ¿sabes cuántos millones de móviles hay en uso en España? Casi 56 millones ahora, para 39 millones de habitantes. Hay quien tiene 2. Sí, hay mucha gente que tiene 2, más todos los que tenemos en cajones. Estoy hablando de móviles activos. Eso multiplicado por los países europeos, por Estados Unidos, por los países en desarrollo y demás, es una cantidad grandísima, es una demanda muy grande que hace subir esos precios y demás. Aquí vemos cómo va la cadena. Tenemos, por un lado, las minas, los mineros, muchas veces niños, mucha gente esclavizada, semi-esclavizada o explotada. También zonas que son como el salvaje oeste en su momento. Luego, los negociantes, los que llevan ese coltan hacia las trading houses o maisons d'achat, que están en ciudades como Bukavu o Goma, que ahí hacen un gran negocio. Ahí se puede saber incluso si este coltan viene de una mina de la guerrilla de los Hutus o si esto viene de una mina. Ellos lo saben porque tienen diferentes texturas y demás, como aparte lo envían. Pero ahí ya se empieza a mezclar, ya se empieza a perder el origen de legal e ilegal. Igual lo que es legal en Congo, entre comillas, a lo mejor hasta hace un día era ilegal. Un amigo del gobierno firmó un papel y ahora es legal. Tampoco hay mucha diferencia. Luego, eso pasa a los exportadores, los exportadores muchas veces ahí en Congo lo mandan a los países vecinos, como Ruanda, Uganda, Burundi, depende del tipo de material que sea, Por ejemplo, Ruanda tiene una producción muy pequeña de coltán y sin embargo es uno de los mayores exportadores del mundo. Esto quiere decir que está viniendo mucho coltán de República Democrática de Congo que se camufla como ruandés y por lo tanto se vende libremente en el mundo
y ahí se se sigue perdiendo rastros de ese origen. Ese coltan, por ejemplo, hay otros minerales que van a otros lugares. El oro termina yendo a Dubái, por ejemplo, la casiterita o el estaño, con lo que se hace el estaño, por ejemplo, sigue otras rutas, pero más o menos es el mismo proceso. Las refinerías que transforman estos minerales en metales están normalmente en Asia, especialmente las de coltan, y una vez que ya se transforma en metal, ya no es rastreable, ya no se puede saber de dónde era, ¿sí? Luego eso van a las fábricas de circuitos que hay dentro de los móviles, etc. Y luego esas fábricas de circuitos lo venden a las compañías que elaboran, por ejemplo, Samsung, Apple, lo que fuera. Y claro, luego llega a nuestra red de distribución. Es difícil rastrear todo ese origen, pero ya hablaremos de eso, cómo llegan, digamos, hasta ahí. En definitiva, esto que tengo aquí en la mano tiene coltan adentro, ¿sí? Lo que yo no sé es de dónde viene. Y muchas de las empresas que lo fabrican tampoco lo saben. Porque hasta ahora tenían, por ejemplo, las empresas en Estados Unidos tenían que preguntar, sobre todo por la reputación con los clientes, a su cadena de suministro de dónde venía eso. Los que fabrican un circuito dicen, no, todo esto está bien, está legal, viene de coltan australiano. Y probablemente tenga una factura de coltan australiano que han comprado, pero se ha mezclado con lo otro y ya no se sabe. Hay una ley nueva en Estados Unidos, promovida por Obama el año pasado, que obliga ahora a las compañías, todas las compañías electrónicos americanas, a certificar de dónde viene, rastrear los orígenes, y si son de África Central, tienen que rastrearlo hasta la mina original de dónde viene. Es una medida para poner más presión en las certificaciones de orígenes y demás. Nosotros como consumidores también podemos hacer cosas al respecto, además de tratar de alargar la vida útil de nuestros móviles y demás. Samsung, por ejemplo, ya miraremos, pero está en una categoría intermedia de empresas que están poniendo cierto esfuerzo en rastrear el origen de ese coltan. Sí, ahí teníamos un ejemplo de oro, por ejemplo. Según los papeles, República Democrática de Congo exportó 130 kilos de oro en 2008 y se calcula que la producción fueron de 5.000 kilos. ¿Sí? Lo que hay en papeles y en la realidad es muy diferente. Lo mismo en Uganda, por ejemplo. En Uganda dicen que ellos produjeron $600 de oro en nada, pero exportaron por 74 millones. Ese oro vino de algún lado. ¿Sí? Esas son las rutas de salida. Ahí tenemos el Congo, los 2 kibus, y sale por Uganda o por Ruanda, que está ahí al lado. Esta es una página donde podéis consultar el perfil de estas compañías. Raise Hope for Congo, podríamos llamar la esperanza para el Congo, donde además de sensibilizar sobre este tema, hacen un rating de compañías según sus esfuerzos para intentar rastrear el origen y poner más presión sobre su cadena de suministros. Y en el tope están esas compañías que están en verde, que son las que hacen más, aunque ninguna todavía tiene lo que llaman Gold Star, la estrella de oro, de asegurar que sean electrónicos que no tienen minerales de conflicto, porque no hay un sistema instituido que lo pueda certificar eso de momento. Se está trabajando para llegar a eso. De momento lo que ellos otorgan es este verde, de decir, vale, están trabajando Microsoft, Motorola, incluso Nokia, que lo vimos en otro documental, porque todas estas acciones repercuten también en las ventas, en las acciones de la compañía, además, porque como consumidores también tenemos un peso importante. Entonces las compañías no quieren ser mal vistas y se esfuerzan más en eso. Aunque por otro lado hacen lobby en Estados Unidos para que relajen la legislación al respecto. Otro tema, porque en este tema se puede profundizar en muchas cosas, la esclavitud infantil. Este es un tema lamentable, pero que hay que tocarlo. Es muy duro lo que está pasando en Congo. Son violaciones masivas, son decenas de miles probablemente en estos 15 años de mujeres de todas las edades. Estamos hablando desde bebés, pero incluso, y esto es muy difícil de entenderlo, funciona también desde una lógica mágica. Hay gente que cree que un bebé, por ejemplo, que una violación de bebé puede traer suerte en la búsqueda de coltán, por ejemplo. O que violar a una mujer es patriotismo. Y muchas cosas. Hay un video testimonio, no sé si dará el tiempo, pero es muy duro. Y donde los mismos soldados cuentan por qué hacen eso.
Y yo me quedé flipando cuando lo vi, porque realmente no podía entender cómo lo habían significado esto. Es otro documental que podéis ver, se llama The Greatest Silence, el mayor silencio, y os dejo el tráiler de un par de minutos, que es más elocuente de lo que yo pueda decir. Desde 1997, una guerra civil brutal ha estado asolando Congo. El conflicto mortal más grande desde la Segunda Guerra Mundial, casi 4 millones, bueno, ahora son 6. Y hay víctimas invisibles, decenas de miles de mujeres y niñas, quienes han sido sistemáticamente raptadas, esclavizadas y violadas. Y el mundo no sabe nada de estas mujeres, sus historias nunca han sido contadas. El mayor silencio, la violación en Congo. Mientras otros estaban robando, ese chico me violó. La violación es un método en este país para crear inestabilidad. Y sin dudas es lo peor que he visto en mi vida. Ellas no quieren normalmente hacerlo, pero si alguien se resiste, uso mi arma para lograr lo que quiero y la mayoría del tiempo aceptan. No pude escapar para salvarme. Él le dice a los niños que yo quería ser violada. Habla del marido. Estas mujeres no hablan y el silencio mata. El silencio mata a miles de mujeres en las selvas de Congo. Rompieron la cama, la mesa y me hicieron sentar en el suelo. Estos días tengo pesadillas. Cada vez que veo a un soldado en uniforme, empiezo a temblar. Recuerdo cuando vinieron a la casa con sus walkie-talkies, había 12. Y aquí interviene también el ejército de Congo, es lo mismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué usan el sexo para humillar, para derrotar a alguien? Para amenazar a alguien así, huyen de su aldea. ¿Por qué usar el sexo? Es la monstruosidad de nuestro siglo. Para bajar los casos de violación, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es que tenemos que pelear el problema de la impunidad. Si una sociedad no puede proteger a sus mujeres, ¿qué puede hacer entonces? Se transforma solo en una jungla. Es una verdadera jungla. Si ella dice que no, debo tomarla por la fuerza. Si ella es fuerte, llamo a algunos amigos que me ayuden. Fuimos violadas por 20 hombres. Han cogido sus armas y las han puesto dentro nuestro. Matan a nuestros chicos y luego nos dicen que nos comamos a esos niños. Y estamos solas. Nuestros maridos han sido asesinados o nos han rechazado. Incluso nuestras familias nos han rechazado. Las mujeres violadas son rechazadas además. Y entonces, ¿qué es una mujer? La mujer es la madre de la nación. El que viola a una mujer viola a toda una nación. Eran 3 y me violaron. Y yo les dije, soy una anciana. Y ellos dijeron, no eres demasiado vieja para nosotros. Nuestro país será destruido completamente si esto sigue sucediendo. Las mujeres están sufriendo. Nos hemos olvidado de lo que es la felicidad. Bueno, poco puedo agregar a lo que habéis visto aquí. Luego podemos hacer preguntas si queréis al final. Otro tema es el de los niños utilizados en los ejércitos, incluso el ejército de Congo, la Policía Nacional y demás, reclutados o llevados por la fuerza. Y esto está en informes de Naciones Unidas. Otro tema que
también es importante en el largo plazo el tema de deforestación, de destrucción de su ambiente para las propias comunidades que van a vivir ahí por siglos y demás. Estamos hablando de una de las mayores reservas de un pulmón del planeta que también se está destruyendo por acciones como esta. Estamos hablando de aniquilamiento de fauna, de especies también en peligro de extinción, de gorilas, de elefantes, de chimpancés, demás. Cuando se lleva trabajadores esclavizados al medio de la selva, se deforesta todo para hacer una mina, para explorar. Se matan, por ejemplo, a los gorilas, a chimpancés para comerlos, para alimentar a esas 20.000 personas que hay ahí. Se producen contaminaciones de ríos por el uranio y demás. Es toda una cadena que lleva esa explotación ilegal, mal hecha, del coltan. Por ejemplo, ahí en el Cauciviega, donde tenemos gente en un centro de rescate ahí al lado, están desapareciendo también los gorilas porque los cazan para comerlos y demás. En fin, hay consecuencias a diferentes niveles, ¿no? La contaminación de los ríos, muchas veces el coltan está en los mismos estratos con uranio, torio, radio. Se contaminan los trabajadores, se contaminan los ríos, etc. Aquí tenéis una serie de sitios donde podéis encontrar más información. Algunos de los lugares son donde cogimos estos documentales. Hay informes muy interesantes sobre la situación política. Por ejemplo, el Crisis Group lo tiene aquí. International Alert también tiene un documento muy interesante del 2010 sobre cómo funciona el tráfico de coltan. El Enough Project es el que ha apoyado esto de Raise Hope for Congo, digamos, de calificación de empresas tecnológicas y concientización en Estados Unidos. En Cataluña también podéis consultar Perill de Riquezas, que es el sitio de la Lliga dels Pobles, que también está trabajando el tema de Congo, de los derechos humanos allá. Y también tenéis la web del Instituto Jane Goodall, janegoodall.es, para consultar. Y hablando de esto, muchas veces nos llena la impotencia, la bronca, la desesperanza, porque no sabemos qué hacer, pero hay pequeñas cosas que podemos hacer desde aquí donde estamos. Una es difundir lo que pasa, contarlo, como estamos haciendo aquí, gracias a la gente del Centro Cultural, pero también con los amigos, con la familia, charlarlo, ver este tipo de cosas, cómo podemos hacerlo. Lo que desde el Instituto Jane Goodall modestamente pensamos hace un par de años es, ¿por qué no hacemos una campaña de sensibilización y que todos podamos aportar algo? En esta época de crisis, todos tenemos algo que tiene valor y que son esos móviles en desuso. Entonces esta campaña en realidad va orientada a reciclar los móviles en desuso, porque eso cumpliría varios objetivos. Por un lado, si logramos que esos, y estamos hablando de millones de móviles que hay en cajones en España, esta campaña también la estamos haciendo en Australia y en otros países, y hay otras organizaciones también haciéndola. Logramos que esos móviles, por ejemplo, a veces hay en funcionamiento, se pueden reutilizar en otros países donde a lo mejor no necesitan tecnología 3G para tal cual, pero lo usan para lo que era un móvil antes. ¿Se acuerdan cuando era para llamar por teléfono? Bueno, para eso. Entonces, el poder reutilizarlo evita que haya que producir otro nuevo. Cada producción de un móvil tiene una huella ecológica atrás, lo que cuestan materiales, transportarlos, etc. Entonces, reciclamos, pues, sirve para eso. Incluso los móviles obsoletos, esos que pesaban medio kilo, también esos, todos los móviles se pueden reciclar componentes de ahí, ¿vale? Entonces hasta un 90% de componentes de un móvil roto, por ejemplo, se pueden reutilizar. Estamos hablando de varios componentes, incluso oro que tienen y demás. Y por otro lado, tengamos en cuenta que los móviles pueden ser contaminantes, las baterías que tienen litio y demás, esos terminan, cuando la gente no los recicla bien o los tira a la basura normal, pueden terminar en cualquier lado, en vertederos, contaminando las capas de agua y demás. No podemos darnos ese lujo, reciclémoslo en un punto limpio o a través de la campaña gratuitamente con el sistema que les voy a explicar de la etiqueta prefranqueada. Y otra cosa que nos permite esto es, a través de la compañía recicladora con la que lo hacemos, que es Mobile Bank, ellos por cada móvil enviado
pagan una cantidad, bueno, depende del modelo, a veces son muy viejos y no pagan nada, pero por lo menos quedamos contentos que se ha reciclado ese móvil, que se va a reutilizar, y esos fondos los mandamos de vuelta a África, a Congo, a los programas que tenemos en los 2 Congos. Es una forma de devolver eso que hemos tomado de ahí. La metodología es esta, es gratuita, es coger un folleto de estos, están aquí en la puerta, también están en la web, se pueden bajar de ahí o imprimir. Se recorta y se pegan en un sobre, en una bolsa, lo que tengáis, y se pone en un buzón o en correos y ya está pagado el franqueo. Además nos podéis escribir un mail avisando que habéis mandado un móvil, 2 o 3, lo que fuera, y entráis en un sorteo de unos apadrinamientos que ya os contaré. Pero además pueden hacer recogidas gratuitas, en muchas escuelas se hace cuando se juntan 30 móviles o más, que no es tan difícil cuando en una clase una profe que se sensibiliza con la campaña y dice, ¿por qué no hacemos una campaña? Contamos de qué va, cada niño trae un móvil de casa, preferentemente el que no está usando mamá y papá en ese momento, y entre todos juntan 30, hace una recogida a domicilio en la escuela, por ejemplo, o en empresas o en asociaciones, y hay muchas empresas que están participando también con móviles corporativos cuando cambian de empresa, que a veces no saben ni lo que es y le estamos haciendo un favor con pudiendo recogerlos y utilizarlos de otra manera. Eso nos permite de alguna manera devolver con los programas que os mostré al principio, que tenemos en República Democrática de Congo, donde trabajamos con aldeas, con formación, con educación, y también en República del Congo, que está al lado, donde tenemos un centro de rescate también de chimpancés, donde trabajan más de 60 familias, viven del centro de rescate y demás. Lo que hace la compañía Mobile Bank con los teléfonos es eso, clasificar si sirven para reutilizarse, o se restauran y se reutilizan en otros países, o se desmantelan si no se pueden operar, y sacan minerales, o por ejemplo platino, oro, plata, cobre, etc. ¿Vale? También hay cadmio, litio y níquel en las baterías. Esta campaña, por ejemplo, en una escuela de Barcelona, por ejemplo, donaron todos estos móviles, hicieron una campaña, lo hablaron, cada uno llevó. Los fondos de esos los mandamos, por ejemplo, este es un grupo Roots and Shoots, Raíces y Brotes, ¿se acuerdan lo que había mencionado hoy? Esto está en República Democrática del Congo. Esa es Laia Dotras, que es también coordinadora de campaña aquí en Cataluña, que ha creado el grupo, empezó con 9 niños ahí en el Guiro, eso está en Sud Kivu, una zona de conflicto. Son los hijos de los cuidadores del centro de rescate de animales que hay ahí, y hoy en día son más de 50, haciendo actividades, participando de muchas maneras. Pensamos que es una buena idea transformar ese móvil en desuso en material educativo, en libros, en semillas, en árboles, en alimentos, en montones de cosas. También colaboramos con el centro escolar Jericuetu, que está en Bukavu, en una de estas ciudades por donde sale el coltan. Ellos trabajan, esa que veis ahí es una monja española de casi 80 años, hace 50 que vive ahí. Se ha dejado la vida ahí trabajando con niños ciegos, sordos, con mutilados de guerra, por ejemplo, hacen sus propias prótesis ahí, con mujeres sordo-mudas que no encuentran trabajo, con mujeres violadas también que son rechazadas, y tratamos de colaborar o enviando materiales, enviando fondos, a veces también comprando esto. Eso lo hacen ellos, las mujeres de la asociación. Estas son congolinas, son pequeñas muñequitas que simbolizan el trabajo de la mujer, vienen de distintos modelos, y se los compramos y la vendemos en la tienda virtual del Instituto Jane Goodall, o les hemos pedido que nos hicieran chimpancés, y les han salido estos y nosotros se los compramos a ella al precio que ellas deciden, y luego lo vendemos aquí. Es una forma que nos permite que la gente colabore también con eso. Ahí tenemos una reunión de los grupos de Jericuetu y Rutsen y el Guiro. También estamos financiando una campaña que tiene que ver con la sostenibilidad ahí en esa zona de Congo, proponiendo alternativas. Y el apadrinamiento que se puede ganar es los socios del Instituto Jane Goodall reciben el Chimpa Amigo, se llama. Es un apadrinamiento simbólico, no mandamos el chimpancé a la casa de nadie, sino que tenemos 3 chimpancés, Cauca, Kudia y Petit Prince, que son embajadores de los 150 que tenemos ahí, y que permiten, a través de informes que van llegando trimestrales, que uno se entere de muchas cosas que pasan ahí, con ellos, con más animales. Y muchas profes están usando en clase, muchas familias lo usan para discutir también y charlar algunas cosas muy interesantes. Estas son las que os contaba, ¿sí?
Son todos animales rescatados de la caza furtiva porque matan las madres para comerlas y llegan como bebés así y tienen las mismas necesidades que un bebé humano. Prácticamente se pasan los primeros 5 años aferrados a la madre ahí. También como especie nos da vergüenza que hagamos esto con todas las especies y con estas en particular, que son las más cercanas. Ya veréis cómo llega, por ejemplo, este es el rescate de Kudia. En Chimpunga todos aún recordamos el día que llegó Kudia. Su rescate fue dramático y complicado. Su aspecto era lamentable, con claros síntomas de desnutrición, heridas múltiples y un estado de shock agudo. Tras pasar aislada la obligada cuarentena, Kudia descubrió que su historia no era la única y que no estaba sola. Cauca, Podibé, Luis, Fulén, todos esos son bebés huérfanos rescatados. Sus inseparables amigos. Una dieta variada en frutas, verduras y proteínas llena la barriga de estos terremotos peludos, dándoles energía suficiente para crecer sanos y fuertes. El bosque de Chimpunga es ahora su casa. En él investigan y descubren sin parar todos los misterios que la selva esconde. Incluso en estas edades tempranas, los chimpancés comienzan a mostrar habilidades que nos recuerdan lo cerca que están de nosotros. Los juegos y pequeñas aventuras crearán lazos indisolubles entre los pequeños, y esto les hará más seguros y confiables. Estas jornadas en el bosque de Chimpunga son una gran escuela para ellos. La tapa se abre y los biberones están ahí, tan sabrosos y refrescantes. Hay que andar con cuidado con los colegas y asegurarse un biberón antes de que se acabe. Los cuidadores del Instituto Yinguda se ocupan de que haya para todos. Este momento es de total éxtasis para los chimpancés de Chimpunga. Aunque los codazos y empujones siempre están ahí, los más rápidos en acabar siempre encuentran en el biberón del amigo otro pequeño tesoro que compartir. Y en esto, Kudia es una experta. Tras los biberones llega la calma. Con la barriga llena, parecen haberse acabado todos los problemas del mundo. Incluso Kudia no logra ni reconocerse de lo mucho que ha crecido con tanto biberón. Los cuidadores ejercen de madres adoptivas. Su referencia madura y protectora es completamente necesaria. Kudia y todos los otros son felices. Se les ve en la cara. Sobre todo con momentos como el del último biberón. Hasta la última gota. Buenos amigos para siempre, incluso en sueños. Bueno, esto es una forma de devolverle algo a la gente que colabora con la campaña, ya sea por sorteo, mandando un mail, un solo móvil ya pueden participar del sorteo, y la gente que envía 30 a las clases o que sí, ya lo gana directamente al apadrinamiento anual, que reciben, además de un certificado personalizado, 4 informes anuales de unas 12 páginas con información de ese chimpancé, de más cosas, de los trabajadores, cosas veterinarias, cosas muy curiosas que nos abren la mente sobre lo que pasa en esa zona de África. Así que hay muchas formas de colaborar también. Hay gente que ha hecho cosas increíbles. En esta misma sala tenemos voluntarias de la campaña, que están sentadas por ahí, que están haciendo muchas cosas, gente como cualquiera de nosotros. Todos estamos aquí de voluntarios, y eso es algo mágico de la campaña, que está hecho desde hace 2 años con gente voluntaria de aquí, de Madrid, de Valladolid, de Andalucía, que han dicho: yo quiero hacer una diferencia, yo quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues soy maestra, pues hago tal cosa. Trabajo en tal empresa, lo propongo hacer una recogida en mi empresa. Hay gente que son agentes movilizadores. Tenemos una increíble que creo que deberíamos pagarle en cualquier momento, porque está en San Sebastián. Ha logrado convencer a la policía de San Sebastián, a los bomberos, a los supermercados, a academias de idiomas, y ya no sé a quién le falta. Y todo porque fue a ver una conferencia de Jane Goodall en San Sebastián con su hijo, quedó enamorada de lo que vio, del mensaje de esperanza, y se dio cuenta de que podía lograr muchas cosas, y hoy en día ella sola por lo menos ya debe haber recolectado, a través de lo que ha hecho, por lo menos 1.000, 2.000 móviles, ¿sí? Que no han costado nada a nadie, simplemente es
utilizar esa energía de que realmente podemos hacer una diferencia y hacerlo realidad. Así que aquí tenéis, tanto en la puerta como aquí, material en catalán que podéis llevaros. También podéis llevaros el folleto este de Chimpamigos si os interesa. Ya sea para, mira, yo no sé, aquellas familias de otro barrio me habían comentado, a lo mejor os interesa en el centro cultural de allí o en alguna tienda de algún amigo o alguna persona que quieras dejarle esto, pues ya estamos haciendo un doble impacto, ya no seremos 2, ya seremos 4 y así. Y invitaros a visitar la web de Mobilitzat per la Selva, donde hay más información, donde está explicada toda la campaña y donde podéis remitir a más gente. Seguro que se os ocurren ideas de cómo hacerlo crecer, y esa es la magia que tenemos, que ha crecido muchísimo. Ya tenemos, completamos en diciembre 20.000 móviles reciclados, ¿sí? Y eso, bueno, no pararemos la guerra con eso, pero estamos haciendo un impacto, estamos haciendo algo, estamos devolviendo eso allá, generando recursos para allá, sensibilizando, esperando que la generación siguiente lo haga un poco mejor que nosotros también. Y hay mucha gente trabajando en distintos lugares del mundo para cambiar esto, ¿sí? Como mostramos en esos sitios web, hay gente trabajando en temas legales, hay ONGs humanitarias trabajando en Congo, algunos trabajamos cuestiones más ambientales, pero entre muchos creo que podemos hacer una diferencia. Así que ya sabéis, si queréis, movilizaos, sois bienvenidos al Instituto Jane Goodall. Aprovecho para agradeceros allá a la gente que hace tiempo que está colaborando como voluntaria. Bueno, gracias a vosotros y vosotras, y si tenéis preguntas, bienvenidas. Sí. Hola, Federico. Hola. Felicidades por la exposición esta, porque es muy impactante y muy clara. Hace poco me ha llegado casualmente un PowerPoint sobre el coltan y me parece que casi un 80% de toda la producción mundial viene del Congo. O sea, más o menos. Sí, el dato ese es que las reservas son del 80%. Lo que pasa es que en realidad no se puede estimar porque son zonas de conflicto, además no hay ningún técnico que vaya allá. Los podemos dar como válido, pero por otros informes serios que he leído, calculan que de lo que anda dando vuelta por el mundo, el 30% viene de coltan, que ya es muchísimo. 30%, un tercio de nuestros móviles tienen coltan de ahí, de alguna manera. Que casi todas las compañías, por más que quieran sacar certificados de que vienen de zonas que no son de conflicto, casi todo viene de ahí. Claro, claro. La gente involucrada en estos, en programas y supervisando, no piden el boicot de los minerales de Congo, porque creen que produciría un peor efecto. O sea, haría más restrictivo eso, subiría más el precio, se pelearían más. Quieren legislarlo de alguna manera, que se haga legalmente, que se canalice bien por el gobierno de Congo. En fin, están buscando alternativas, pero se cuidan de no pedir el boicot de los minerales de Congo, así por decir, porque Congo, como cualquier país, tiene derecho a explotar sus recursos. El problema es todo el coltan ilegal que sale y demás. Y de esto se benefician, pues no te imaginas, hay minerales que salen, entre comillas, legalmente y pagan 27 impuestos. Paga cualquiera, o sea, viene uno y dice, yo soy de inteligencia policial, tienes que pagar porque, vale. Y yo soy de inteligencia del ejército, yo soy de la agencia de aduana, yo soy de sanidad, yo soy... Y así. Y todo el mundo va mordiendo de ahí. O sea que es muy difícil cambiar todo un sistema que está corrompido y a la vez son trabajadores que probablemente no reciben el sueldo del Estado de Kinshasa. O sea que viven de eso. Pero por eso, sería lo que plantean es tratar de organizarlo lo mejor posible dentro de la legalidad, dentro del respeto de los derechos humanos y demás, pero hay un conflicto sobre eso que si no se resuelve ese conflicto, muy poco se va a poder ordenar eso. Es una cuestión muy compleja. A veces en los PowerPoint aparecen muy simple, como Nokia es culpable de... Yo lo que quise contar hoy es ir más allá de eso, no es tan simple, ¿no? La otra vez en una charla, porque ese simplismo nos lleva a posturas que no solucionan nada o que nos hacen ver una realidad que no es. En alguna charla, por ejemplo, había gente de Congo y recuerdo que un señor dijo, porque tenéis las manos manchadas de sangre, porque habéis financiado el asesinato de personas, habéis matado a gente. Suena fuerte,
pero hay que parar un poquito. Yo no maté a nadie, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. En todo caso fueron tus compatriotas que estuvieron ahí. O sea, hay distintos niveles de responsabilidad. Está bien sentirse moralmente responsable de algunas cuestiones, y más ahora que sabemos y tenemos conocimiento, pero no neguemos la responsabilidad de esos que vimos ahí, ¿sí? Porque creo que está muy clara algunas diferencias. Entonces, cuidado también con el discurso ese de victimismo, porque no hay ningún tonto ahí. Sí. Mira, yo ya llevo un tiempo que tengo como una especie de sentimiento de culpabilidad que, mirado fríamente, no sé por qué lo tengo. Porque si comes perca del lago Victoria, bueno, supongo que habré visto los vídeos de la perca del lago Victoria. Si te compras una mesa de madera de madera de teca de no sé qué, resulta que también tal. Si usas un teléfono no sé qué, tal. Entonces, claro, llega un momento que casi te tienes que blindar. Porque, en fin, bueno, quiero decir, al fin y al cabo, los culpables, entre comillas, no hay culpables y sí los hay. Pero donde se cuece ahí toda la historia es allí, no aquí. Aquí sí que hay intermediarios y tal cual. Pero en último extremo, quien tendría que legislar aquello, pues son los gobiernos de allá, o los de la perca de la Victoria, o los del Amazonas de Brasil, ¿me entiendes? No, o sea, sí que hay multinacionales y está todo globalizado y tal, pero es que claro, yo como persona, llega un momento en que es que me están dando por todos los sitios. Ya, estoy entendiendo. Y nada más que tengas un poco de sensibilidad, acabas como una depresión impresionante. Cuando en realidad ves a las personas violadas, pues dices, bueno, pues a una ONG harás una donación, lo que sea, los cascos azules famosos. Resulta que los cascos azules se benefician también a la mitad de la gente. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues sí, puedes dentro de tu parcela humilde, pues hacer una aportación o mover así y tal. Pero yo creo, y soy pesimista, como puedes observar, que no vas a ir a solucionar mucho más allá de la primera capa superficial, porque realmente donde está todo el asunto está en la corrupción de esos gobiernos, en la corrupción de puntos suspensivos. Claro, entonces, son razones muy complejas, claro. Si pudiéramos solucionar el mundo desde aquí, yo creo que ya lo tendríamos resuelto antes del Barça, ya creo que nos pondríamos de acuerdo en los valores y eso. Como es más complicado, pero lo entiendo, y te pasa eso precisamente porque eres una persona sensible, porque tienes tus valores y porque te gustaría ser coherente con todo eso, y vivimos en una sociedad que no tenemos ni toda la información que disponemos ni las posibilidades a veces. Yo mismo entro en contradicciones. Por ejemplo, te lo digo, compré este ordenador porque era barato y luego miro en la web de esto y está claro, no es que trae de Congo, sino que no da información. O sea, se niega a que esta ONG le ponga presión de alguna manera. Es una compañía japonesa, bueno, supongo tiene sus criterios de seguridad y demás. Pero bueno, lo que te da esa web es la posibilidad de escribirla. Entonces lo primero que hice fue escribirles y pedir esto y poner presión como consumidor. Hay pequeñas cositas que podemos hacer. No vamos a cambiar el mundo, pero vamos a empezar a cambiar nuestro mundo, nuestra parcelita. Y esa misma energía que te genera bronca, impotencia y depresión, transformémosla en ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo hacer? Y eso te va a dar una salida de alguna manera. Seguro que hay cosas que puedes hacer. Seguro que hay gente a la que estás influenciando. Si tienes hijos, si tienes gente por ahí en la familia, estás transmitiendo valores. Puede ser algo simbólico, pero vale la pena por pequeño que sea. Yo entiendo eso que me dices porque también lo vivo así, porque también cuando como algo y esto de dónde viene y cómo es. Pero fíjate que la situación no es la misma, que a lo mejor hace 20 años o 10 años hacía lo mismo, pero no había esa información, ni siquiera la gente se sentía culpable porque daba igual. Pero se van cambiando paradigmas sociales y para los que venimos de afuera lo vemos en la sociedad española con el tiempo, muchas cosas que han ido transformando por broncas acumuladas, por demás, y en muchas cuestiones en derechos de la mujer, en cuestiones de minorías, etc. Ves transformaciones, las comparas con otros países. Aquí es difícil verlo porque lo estáis viviendo adentro, pero
pero hay muchas cosas que se logran por mucha gente que se enfada, que se indigna, que intenta transformar esa energía en algo positivo. Se os ocurre, mira, para que no te desmoralices, les voy a preguntar al azar si se os ocurren cosas buenas que podemos hacer a lo mejor con esta campaña, que es nada, es una gotita en el océano, pero algo que podemos hacer aquí, así no se nos deprime él, ni yo, ni nadie. ¿Qué es? Solo un segundito, si es para esto, si no... Ahora te lo digo. ¿A alguien se le ocurre algo que podéis hacer? Bueno, yo me niego a cambiar de móvil. Me están machacando continuamente y tengo el primer móvil desde hace 4 años y tengo 54 años. Vale. Y no me lo pienso cambiar hasta que se muera. Perfecto. Y si creamos una plataforma, por ejemplo, que pedimos que en lugar de ofrecernos un móvil gratis por esa fidelización de 18 meses, que ni nuestras parejas nos piden esas cosas, pero imagínate, en vez de regalarme un móvil, ¿por qué no me bajas el abono? Yo seguiré siendo cliente tuyo. Claro, yo se lo digo cada vez que me llaman de Yastel, de este y lo otro, y se ve que tienen solo mi número. Veo que el tuyo también lo tienen y te llaman. Somos los dos en Cataluña que nos llaman. Pero no, hay más, vale. Pero bueno, a lo mejor deberíamos conseguir todos los teléfonos de los teleoperadores, llamarlos nosotros y ofrecerles participar de la campaña, etc. No, ya. Pero bueno, podemos empezar por ahí. Lo mínimo que podemos hacer es alargar la vida útil de nuestro móvil. Y si lo tenemos que cambiar en algún momento, pues reciclarlo. Vale, perfecto. ¿Alguna idea más que podamos hacer? Allá tenemos gente de una generación joven. Perdonad el mundo que os estamos dejando. Disculpadnos. No fuimos nosotros exactamente en esta sala, pero bueno. Pero ¿se os ocurre algo que podéis hacer? Por ejemplo, ellos, soy representante de toda la juventud, ahora lo siento. Normalmente los jóvenes tienen una tasa de móvil muy alta, de recambio. Eso tiene que ver con muchas razones y si quieres como primatólogo te explico cómo funcionan el tema de sexualidad y demás y de poder, ¿sí? En chimpancés por lo menos. Pero, vale, es lógico, pero seguramente ellos también somos uno de los animales, viendo biológicamente, más empáticos del reino animal. Por toda la mierda que queramos llevarnos como Homo sapiens y que somos responsables, también tenemos toda una parte, o sea, nos preocupa gente que ni conocemos, especies que no son las nuestras. Eso no pasa cuando los chimpancés también tienen empatía, ¿sí? Se queda uno huérfano del grupo, puede ser incluso un adolescente macho y que adopte una cría y le salve la vida. Es altruismo, empatía, no pide nada a cambio. Lo sintió, lo vio, lo adoptó. Incluso con otras especies que lo puedan hacer y más animales, no solo estos. Nosotros tenemos una gran capacidad de empatía. Tenemos un tesoro ahí, tenemos unas neuronas espejos y demás. De hecho, somos una especie que no hubiera sobrevivido sin la empatía. ¿Quiénes han sido madres de aquí? Todos hemos sido hijos, por lo menos. Pero ¿recordad lo que es un bebé? Tú ves una hembra de chimpancé, se pone de costado, lo para y ya está, lo tiene ya solita. Nosotros tenemos que, pelear con la seguridad social, darle todo eso. Esas crías que nacen, tenemos un cerebro tan grande. Tenemos unos 1.400 centímetros cúbicos de cerebro comparado con 400 de un chimpancé del mismo peso. 3 veces más. ¿Qué significa eso? Que para salir por el canal de parto, ese bebé tiene que salir antes de que le siga creciendo el cerebro, porque si no, no sale. Y muere el bebé y muere la madre. Entonces, en la historia evolutiva, ha tenido que nacer inmaduro. Ese bebé que nace no sirve para nada, más que para llorar. Tú ves a otros animales y un caballo en 5 minutos se pone en pie, el chimpancé nace y se aferra a la madre, tiene una fuerza increíble, incluso el primer año es más inteligente que un bebé humano, o resuelve más cosas. ¿Sí? El nuestro es muy inmaduro y necesita ese entorno, necesita una madre que no le va a pedir nada a cambio, solo que le elija bien la residencia de ancianos cuando crezca, pero imaginaos, lo hacéis con amor y, no le pedís, y a lo mejor ni se acuerdan ni te lo agradecen toda la vida, pero lo hacéis igual, ¿sí? Y lo hacemos con esas crías y lo hacemos con mascotas y con perritos, y vemos a alguien abandonado y nos llega. Tenemos una gran capacidad de empatía y eso es un gran potencial que tenemos asociado a ese cerebro que como índice encefálico, comparando todas las especies, es de los mayores del reino animal. Comparando el tamaño del cuerpo con el cerebro, tenemos una hipertrofia cerebral, tenemos un cerebro demasiado grande, dicen algunos. ¿Sí? Pero eso es lo que nos permite crear tecnología, crear guerras y también salvar a la humanidad si hace falta. Entonces, apelemos a esa parte, apelemos a lo mejor que tenemos. Es algo que ella lleva haciendo hace más de 50 años, y inspirándonos a otros para seguir. Ella tiene 77 años, le llegan las mismas cuestiones que a tú, y no sé cómo hace, pero se levanta el otro día, 4 de la mañana, y ya está dando una conferencia, entrevistas, mails,
hablando con un niño, rescatando un perro, viajando 300 días al año viaja por el mundo, 300 días. Me dicen, ¿dónde vive? No sé dónde vive, porque vive con la familia, tiene una hermana en Inglaterra, a veces va, pero vive tratando de dejarle un mundo mejor. ¿Se acuerdan de aquella frase que dice, no heredamos el mundo a nuestros padres, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos? Ella dice, no lo hemos tomado prestado, se lo estamos robando. Se lo estamos robando porque estamos haciendo uso que no le vamos a poder devolver eso a ellos. Y si ellos no mejoran, lo harán con vuestros hijos y demás. Y yo os agradezco muchísimo que estéis aquí porque estáis representando una generación de alguna manera, aunque no queráis. Pero bueno, ya sabéis, cuando crezcáis, os transformaréis en estas caras que tenemos así de preocupados y demás. Pues espero que no, que podamos hacer entre todos un granito de arena por algo están aquí, por algo habéis usado. Seguro que no os sobra tiempo, que venís de trabajar y demás, y habéis invertido en eso. Y seguro que podemos potenciarlo. Si todos nos comprometemos de alguna manera, a nivel personal o en distintas, seguro que vale mucho la pena, podemos multiplicar esto. Sí. Oye, una pregunta. El coltan, yo que sepa, ya tiene unas reservas muy limitadas. Queda poco, digamos. Entonces, yo quería, si tú sabes, si ya hay un sustitutivo para el coltan, para el tema de móviles. ¿Han buscado? Y otra pregunta, sí. Ya me siento como los entrenadores de fútbol que contestan de a dos. Como se usa el coltan, tú sabes que es también, yo a veces, por comentarios, me ha parecido que es como un producto, como una central nuclear, ¿no? Un producto como el uranio, ¿no? Un radiactivo. ¿Radiactivo? ¿Puede ser radiactivo o no? Esta es la pregunta. Si el coltan es radiactivo y si ya existe un sustitutivo y si sabes, las reservas de coltan decían que quedaba muy poquito. No es radiactivo, pero en algunos estratos está junto a elementos radiactivos, como el uranio y demás. Por eso, cuando se extrae el coltan, se extraen también otras cosas y muchos trabajadores, estaba ahí en una vez, muchos trabajadores muestran radiación que trabajan con coltan porque están presentes esos otros elementos. Pero no tiene nada que ver directamente. No es radiactivo el coltan. Y por otro, y de reservas, ya te digo, estos datos se dicen que el 80% de las reservas están en coltan. Eso ya lo sé, pero me refiero de que cuánto queda. Dice el petróleo quedan 40 años. Ya, pero aquí decían que eran 3, 4 años. Es difícil saberlo porque más países están buscando reservas, en Venezuela también, en Estados Unidos, en distintos lugares se están buscando, y hay yacimientos, pasa que no era tal vez rentable explotarlos, a medida que sube el precio es más rentable. En la luna, ¿no? Decían que podía haber. No creo que sea muy rentable. Y aparte las llamadas ya a larga distancia. Que podía haber por allí. No lo sé, pero seguro que es más rentable aquí. Es un país que podría tener el monopolio mundial, como podría ser, pues yo qué sé, los países árabes con el petróleo, ¿no? Que no se lo montará mejor. Decir, bueno, pues ya que tengo yo la paella por el mango. Ya, porque es muy difícil controlar eso, porque son intereses tan diversos. Por otro lado, no lo mostramos aquí, pero en ese documental que es La Verdad Develada, habla del rol de Naciones Unidas, Estados Unidos, de Ruanda. Ruanda y Uganda hacen el trabajo sucio de Estados Unidos en África, en esa zona de África, sobre todo con Etiopía, Somalia, son los que mandan tropas ahí para que no vayan tropas americanas. Entonces conviene llevarse bien con esos países, en fin. Hay muchas cosas de por qué no han intervenido contra Ruanda cuando invadió Congo y demás. Es complicado. Perdón. Yo quería hacer una pregunta. Antes has comentado que el coltan como un mineral que se extrae de la tierra, como lleva mezclas de otros minerales, tiene que pasar por una fundición para separar esos radios, esos minerales de la tierra, ¿verdad? No, eso no están en el Congo, están en Asia. Están en Asia. ¿Qué país concreto? Por ejemplo, Malasia. Porque hay que responsabilizar a estos países. Lo mismo que antes se comentaba con el uranio, es el caso de Irán. Puede obtener el uranio en otros países, pero ellos no lo pueden enriquecer. Acuden a otros países con la tecnología. Por lo tanto, son colaboradores y responsables. En este caso, en el Congo, tenemos el problema conflictivo de los grupos armadores. Pero, si hay otro país
que funde este material se le puede atacar directamente? No. Por colaborar, porque ese material tiene que devolverse. No, porque no es, sacado de fundición. no está prohibido que Congo exporte minerales. Bueno, vale, como lo utiliza para los medios. Ya, digo, pero en realidad habría que penalizar antes de alguna manera. Pero hay, por ser el mineral y al que lo funde no. Es que no sabes el que lo funde de dónde lo trae, porque teóricamente. Bueno, a ver, yo tengo aquí una chatarrería, roban cobre y la ya, pero viene investiga y sabe de dónde procede ese no, cobre. pero por ejemplo lo compró en Ruanda, ¿sí? Esa fundición lo compró en Ruanda, ¿vale? Y tú tienes la factura a Ruanda y Ruanda puede exportar. Y tienes, mira, aquí tienes 100 toneladas de. Sí. Ya está, es legal, él puede, no hay caso judicial. El tema es que Ruanda. ¿Cómo ha llegado eso a Ruanda? ¿Es producción local o viene de Congo? Y como ha sido contrabandeado o han sido dibujados los números, ahí pierdes rastros. Y aparte en Congo hay minas legales también, de que tenía el gobierno y demás. Entonces a lo mejor entre 100 toneladas de una legal, pues le metes 400 de los otros que vienen y ya no sabes cuál es cuál. Le dices, son 400, 500 legales, ya está. Entonces se va perdiendo el origen aquí, ya en las primeras casas de compra, luego en los exportadores y ya luego en los países de tránsito. Ya la refinería, ya es muy tarde en las refinerías. Ellos hacen un trabajo, ellos también traen de Australia, de Canadá y demás. Esos no lo pueden rastrear ahí. Por eso habría que trabajar en la base aquí. Y la guerra es el gran problema para organizar cualquier cosa ahí. Es muy complicado. Pero lo que se intenta es, a partir de las compañías que compran eso, que pongan más presión a la cadena para que vaya bajando la presión. Por ejemplo, el gobierno de Ruanda, fíjate que es uno de los principales cómplices de esto, ahí abajo lo dice, el gobierno de Ruanda ha comenzado recientemente un programa para certificar el origen de gran parte de la producción doméstica del país. Ha tenido presión para que ellos digan, bueno, pero ¿cuál es el coltan ruandés de verdad? ¿Cuánto producís? Entonces lo están haciendo. Dudo que llegue a demasiado buen fin eso, pero han sentido la presión internacional de eso, de decir, bueno, ¿de dónde viene cada cosa ahí? Luego se mezclará con el de Congo, que puede ser legal. Y de hecho nadie quiere, en una época se hizo boicot y demás, pero nadie lo quiere hacer porque creen que eso empeoraría el tema. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Yo tenía una pregunta. Yo es que ubicaba las actividades del instituto, las ubicaba en Gombe, ¿no? En Tanzania. Sí. Entonces, ahora estamos hablando de Congo, ¿no? Y entonces decías que con los, después de reciclar los móviles, entonces repercutía a ese dinero en las personas que estaban afectadas por esta explotación del coltán en Congo, ¿no? Entonces la pregunta era si el instituto también tiene en Congo abiertos algunas instituciones o... Sí. Sí, tú decías Gombe, que son las imágenes iniciales. Gombe está ahí donde está el puntito, ¿sí? Y de hecho ha sido afectado también por los refugiados de guerra que han ido para ahí. El campo de refugiados está ahí abajo. El instituto también tiene una oficina en Goma, ahí, y hace programas sobre todo en North Kivu, en zona donde opera la guerrilla. Tiene programas no de rescate de chimpancés, sino de trabajar con las comunidades, en cuestiones con escuelas, con asistencia sanitaria. Ha construido una presa hidroeléctrica, una mini presa para generar electricidad para algunas aldeas, cuestiones médicas, cuestión de formación de líderes, programas educativos, y está creciendo en esa zona, obviamente dentro de las limitaciones que te permite un territorio en conflicto, donde yo he hablado con el director de Goma, que de hecho vamos a tener una reunión, este año vienen todos a Barcelona, una reunión mundial que hacemos aquí en el instituto, y me comentaba, yo he estado trabajando en la zona y de golpe viene la guerrilla y dice, toma, llévame ¿tú vas para Goma? Sí, llévame coltan para allá. No podemos, pero así de simple es, y vienen con sus AK-47, pero no vas con el vehículo para allá. Si no, es que ahora vamos para el otro lado, pero es difícil trabajar en esa zona. Para ellos no es tabú el coltan, es como llevaría cemento aquí. ¿Sí? Y nos molestan porque supongo que de alguna manera es difícil esconder que sois un poco críticos, ¿no? Bueno, ahí, a ver, trabajas con las comunidades. Con las comunidades no hay problemas, claro. El tema es, las guerrillas no respetan a nadie normalmente, entonces
Hay que hacer mucho cuidado. Primero tratar de evitar esas zonas de conflicto duro, aunque nunca sabes exactamente dónde va a ser. Pero no puedes hacer mucho más que estar ahí, ayudar y demás. Tampoco es el ejército, no llevas armas, no llevas nada. Trabajas en ayudando a la gente de ahí. Las guerrillas a veces respetan las ONG y a veces no. Hace poco entraron en las sedes de Médicos Sin Fronteras a disparar, porque una víctima blanca da más que hablar. Y es como un precio, un trofeo para salir en periódicos y demás. Entonces una guerrilla pequeña que necesita promoción, pues vamos a matar a algunos blancos y vale, y ahora nos van a tener más en cuenta. Así que puede ser peligroso. Igual el personal es todo congoleño el que trabaja ahí. Pero tenemos programas ahí y en el otro Congo que está de este lado, que también vivió una guerra civil y ahí nos tenemos el centro de rescate de chimpancés y donde viven todas las familias que trabajan en esta zona. Y también trabajamos aquí en los grupos Roots and Shoots que te comenté antes, están aquí en Bukavu, en esta zona. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Estáis invitados a llevar material.